Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a todos a esta primera entrevista de este ciclo que comenzamos hoy, que se llama Pampa Remota, conversaciones virtuales con paleontólogos. Y bueno, es la primera esperamos hacer por lo menos una cada 3 meses o una cada 4 meses. Pero el objetivo de estas entrevistas y de hablar con especialistas en paleontología, sobre todo con aquellos y aquellas que han contribuido en la formación de la colección de nuestro museo, y sobre todo con la disciplina en el ámbito, digamos, de nuestra provincia o del centro de Argentina o lo que es Patagonia en sí. Entonces, en esta primera instancia vamos a hablar con el doctor Silvio Casadío, geólogo, así que le vamos a dar la bienvenida a Silvio. Hola Silvio. Los saludo porque los tres que están ahí, que estoy viendo, fueron exalumnos míos, así que para mí es un gran placer poder reencontrarlos y poder charlar un rato con ustedes. Siempre los recuerdo mucho, con algunos tuve experiencias de campo, con otros de laboratorio de aula y con otros en otros aspectos de la vida también seguimos en contacto, ¿no? Así que para mí es un gran placer poder estar con ustedes. Bueno, para nosotros también, la verdad que siempre es bueno encontrarte o encontrarnos, pero yo creo que lo que abre la posibilidad de hablar con vos en esto es que, más que nada, la gente pueda acceder a un conocimiento, si bien es específico, pero sobre cuestiones que por ahí pasan desapercibidas en el ámbito no solo de Santa Rosa, sino de la provincia. Digamos, es porque lo que estamos tratando de trabajar desde el museo es eh, que la gente empiece a percibir que la riqueza natural de la provincia es importante. No necesariamente tiene que tener una valoración económica en sí misma, sino que es una provincia o un paisaje que tiene mucho para dar desde el punto de vista de las investigaciones, cómo era el paisaje anteriormente y ese tipo de cuestiones. Y este año, particularmente, nosotros desde el museo tratamos de incentivar lo que es la paleontología como disciplina. Y las entrevistas con paleontólogos son fundamentales para nosotros para poder, digamos, conocer o investigar cómo se fue conformando la colección paleontológica que hoy tiene el museo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, poder hablar tanto con vos como otros paleontólogos que trabajan y que han trabajado en La Pampa es muy importante para nosotros, y sobre todo que la gente, digamos, conozca un poco más, porque la idea es transmitir, digamos, estos conocimientos, sobre todo por fuera de lo que es el museo, por fuera del ámbito de Santa Rosa. Entonces, en ese sentido, te agradecemos un montón, y lo mismo le vamos a estar agradecidos de todo corazón a todos los que quieran, digamos, participar de este ciclo. Así que bueno, yo no quiero hablar demasiado, me gustaría que vos nos cuentes en una primera instancia dónde naciste. Yo entiendo que naciste en Santa Rosa, así que bueno, te escuchamos. Sí, soy santarroseño por, por 2 o 3 generaciones, soy santarroseño. Mi padre era santarroseño, mi abuelo también, entonces son 3 generaciones, por lo menos mi hija también es nacida en Santa Rosa. Así que sí, yo nací en Santa Rosa, hice la escuela primaria en la escuela número 4, ahí en Santa Rosa, después fui a la escuela normal y después estudié geología, la licenciatura en geología en la Universidad de La Pampa. Después hice el doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, y después hice un postdoc en Estados Unidos, en la Universidad de Kent, en Ohio. Esa es un poco mi trayectoria académica, digamos, ¿no? Bueno, y también digamos que has sido docente y sos docente hace tiempo, digamos, desde los años 80 en el ámbito de la facultad, que estás involucrado, digamos, en la cuestión de docencia, Sí, ¿o no? soy docente
de la carrera de Geología de la Universidad de La Pampa, y soy docente también en la maestría en Recursos Hídricos que tiene la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de La Pampa. En realidad estuve mucho más involucrado en la enseñanza y en un montón de aspectos de la vida de la universidad hasta el año 2010, que me vine a vivir a Roca y, digamos, la mayor parte del tiempo ahora en docencia lo dedico a la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, bárbaro. Tam- También, bueno, Sí, por otro lado, soy investigador del CONICET. sí. Bueno, que no es un detalle menor porque es lo que te ha, digamos, llevado, vamos a contar un poquito a la gente, no solo por todo lo que es la Patagonia, la Antártida, también por Australia, ese costado tuyo de investigador te ha llevado a diferentes lugares del mundo, digamos, para hacer, digamos, entiendo, campañas y ese tipo de trabajos de campo. Sí, la investigación científica, por lo menos en disciplinas como la nuestra, requiere de la participación de mucha gente. En general no es un investigador solo, aislado, trabajando en un tema, sino que en general es muy común, muy frecuente que la investigación sea llevada a cabo por grupos de personas, de colegas. Entonces, como yo estudio normalmente rocas que tienen alrededor de 66 millones de años, en esa época no había fronteras políticas, digamos, y muchas zonas que hoy parecen muy distantes o muy desconectadas, en esa época estaban relacionadas, ya sea por las corrientes oceánicas, ya sea porque estaban mucho más próximas, todavía la tectónica de placas no había separado esas masas continentales, entonces digamos que es muy común que trabajemos con colegas de Nueva Zelanda o de Estados Unidos o de distintas partes del mundo. Bueno, entonces, y mencionaste ahí un límite de tiempo, un espacio temporal, que si yo no me equivoco, corregime, es el momento en el cual se produce, o está muy próximo al momento en el cual se produce la extinción de los grandes dinosaurios. Por lo tanto, es un momento de cambio muy importante, ¿o no? Sí, digamos que los dinosaurios siguen vivos, ¿no? No, sí. Porque las aves son dinosaurios con plumas. Pero es cierto, hace 66 millones de años hubo un evento que fue muy importante para la vida y para un montón de cambios que se produjeron en el planeta, que tiene que ver con la colisión, el choque de un asteroide con la Tierra. Ese choque se produjo en la península de Yucatán, en México, y tuvo consecuencias globales muy grandes, con consecuencias, o sea, cambios ambientales muy importantes que afectaron, por supuesto, las condiciones, la vida en el planeta. Mi tesis doctoral fue estudiar esos cambios en lo que fue el territorio o lo que hoy es el oeste de La Pampa, el sur de Mendoza, el norte de Neuquén y el norte de Río Negro. Yo hice mi tesis doctoral estudiando o tratando de identificar esos cambios ambientales que se produjeron durante el impacto del asteroide en esa zona de la Argentina. Pero como eso es fue un tema global, un tema mundial, digamos, no es que haya afectado solamente a esta región o a México, que fue donde se produjo la colisión, sino que fue algo que afectó a todo el planeta, entonces investigadores de todo el mundo en ese momento, cuando yo hacía mi tesis doctoral, también estaban interesados en venir a la Argentina y ver qué pasaba acá, o que yo fuera a otros lugares y viera de primera mano qué era lo que ellos tenían en sus respectivos países. Entonces, para mí fue súper interesante y fue muy importante ese intercambio, ¿no?
Bueno, todo esto que nos estás contando realmente nos sirve para ponernos en contexto o para empezar a atar, digamos, los temas que nos interesan hablar con vos, porque habla, digamos, de que buena parte del material colectado durante tu tesis de doctorado y mucho antes también, ahora vamos a ir por eso, hoy en día forma parte de la colección paleontológica del Museo Provincial de Historia Natural. ¿Sí? Entonces, el marco que nos acabas de dar nos brinda la posibilidad, o en este caso el interés que particular de yo tengo es ir un poco más hacia atrás, digamos. ¿Cómo fue o cómo nació tu interés por la geología, por la paleontología? Y a través de eso, eh, ¿cómo te fuiste involucrando también con el museo? Y porque hablábamos recién previamente, queríamos confirmar un dato sobre tu tesis de grado acerca de si la habías realizado con temas vinculados a megafauna, que son, corríjame alguien posteriormente, o vos Silvio, son temas diferentes dentro del ámbito de la paleontología, o por lo menos se habla de ambientes, paleoambientes muy distintos y de plantas y animales muy diferentes. Sí, de edades muy distintas, ¿no? Estábamos hablando de 66 millones de años y de pronto pasamos a hablar de 10.000 años, o sea, 10.000 años, ¿no? Fue ayer, para un geólogo, para un paleontólogo es como muy, muy reciente. Sí, digamos, siempre me interesó la geología. eh, Creo que recuerdo haber escuchado la primera vez esa palabra y haber pensado, yo quiero hacer esto, cuando estaba en sexto grado de la escuela primaria. Tuve una maestra que me vio muy interesado por los volcanes, por las rocas, qué sé yo, y me prestó un libro que para mí fue fundamental, que es Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne. Y, y me encantó, digamos. Yo dije, yo soñaba con meterme por la boca de un cráter, de un volcán y llegar al centro de la Tierra y toda esa historia, ¿no? Entonces a mí eso me fue clave, digamos, ¿no? Y después, bueno, haber sobrevivido al tratamiento el resto de la escuela secundaria y haber seguido teniendo ganas de estudiar geología. Eso creo que fue parte de un milagro, y no sé a quién se lo puedo atribuir. Y bueno, y después también haber sobrevivido a la universidad, qué sé yo, no sé, pienso que fue todo un proceso que en parte fue mi interés y mi vocación, pero también hubo muchas casualidades que se habrán dado para que terminara bien la cosa, ¿no? Escúchame una cosita, ¿en qué año ingresaste a la Facultad de Exactas y Naturales? Ingresé en el año 81. Hice el curso de ingreso, creo que fue en enero o febrero del año 81, 1981, y egresé en 1986. Terminé en el 86. Y terminé con un trabajo final, una tesina de licenciatura, que tiene que ver con lo que vos decías recién de la megafauna. Este, en realidad, en ese momento no teníamos fósiles o sea, hubo un profesor de la universidad que se llamaba Santiago Giai, que nos comentó a mí y a un compañero que se llama Alberto Schulz, nos comentó que en una parte de la ciudad, en el subsuelo de la ciudad, a unos 2 metros, 3 metros de profundidad, había unas rocas que él pensaba que podían haberse originado en un lago, en una laguna que había hace, no sabíamos la edad, pero que era probablemente cuaternario, no más de 10.000 años, que había cubierto gran parte de la ciudad. Así que nos pareció, con mi amigo, nos pareció un tema re interesante. Y bueno, empezamos a hacer pozos donde había un baldío, hacíamos un pozo, donde había una construcción íbamos a mirar el pozo que estaban haciendo para los cimientos, o en algún caso había un ingeniero que hacía estudios de suelo, que ahora no recuerdo el nombre, que
que tenía mucha información de los estudios de suelo que había hecho durante su actividad profesional para la construcción de edificios en Santa Rosa. Esa información fue muy buena porque ese nivel de esas rocas que hay a 2 o 3 metros de profundidad en Santa Rosa, en gran parte de la ciudad de Santa Rosa, son muy características y muy fáciles de reconocer. Entonces, bueno, hicimos una serie de interpretaciones, de mapas, y nosotros establecimos que la laguna Don Tomás, digamos, la paleolaguna, en algún momento no sabíamos, en ese tiempo no sabíamos en qué momento del tiempo geológico había sido, la laguna había llegado hasta la Plaza San Martín, más o menos. Porque esos sedimentos, esas rocas, llegaban hasta la Plaza San Martín. Así que bueno, fue muy divertido. Además hicimos bastante ejercicio sin tener que ir a un gimnasio, digamos, porque agarrábamos la pala y hacíamos pozos de 2, 3 metros para llegar hasta ese nivel. Me imagino 2 jóvenes un poco altos, porque vos sos alto, no sé tu compañero cómo sería, con una pala cruzada atrás de la espalda, metiéndose o haciendo un pozo en un baldío o metiéndose directamente en un pozo. ¿De qué estamos hablando entonces? De mediados de los 80, ¿verdad, Silvio? Y eso fue en 1985. Pero no teníamos fósiles, entonces en ese momento no pudimos establecer la edad de esa roca y entonces saber cuándo la laguna había llegado hasta la Plaza San Martín. Años después, yo estaba haciendo mi doctorado en lo que ya les comenté, en esas rocas de 66 millones de años, y vivía en el centro de Santa Rosa, en la calle 25 de Mayo, muy cerca de la plaza, y la municipalidad había comenzado una serie de obras de desagües fluviales. Y entre esas obras habían frente a la catedral, habían hecho una zanja de como 3, 4 metros de profundidad por casi el ancho de la calle. Y bueno, yo estaba escribiendo mi tesis, era verano, me acuerdo, y digo, voy a salir a caminar un poco. Cuando salgo y veo para despejarme un poco, salgo y veo el pozo ese, me meto adentro del pozo y empecé a encontrar fósiles, ¿no? Que ahí fue donde aparecieron restos del gliptodonte, de un gliptodonte cuya réplica, lo más, digamos, la especie más parecida es la que tienen en el museo. Después aparecieron otra serie de restos, placas de tortuga, la obra era mucho más grande, después siguió por otras calles y me acuerdo que cerca de la circunvalación, por donde estaba la cancha de Cruz Santa Rosa, por ahí, por donde está ahora la Anónima, más o menos a esa altura, también apareció un tigre diente de sable, que no lo encontré yo, lo encontraron los trabajadores que estaban haciendo la obra. Fue toda una historia recuperar ese resto, y seguramente hay alguien que tiene algún otro fragmento, pero bueno, pudimos recuperar algunas partes, y eso fue interesante porque poníamos una nueva especie en el contexto paleoambiental. Aparecieron... Silvio, perdón. Sí, Dani. Bueno, quien habla, ustedes, los que están mirando, es Lucas Chemerreaga, que trabaja con nosotros, digamos, en la facultad de... Perdón, se me mezclan las cosas, en el Museo de Historia Natural. También está siendo parte, digamos, de esta transmisión Pablo Tejerina, quien todavía no está participando, porque la idea es hacer todo como una especie de preámbulo o introducción para que después tanto Lucas como Pablo le pregunten puntualmente a Silvio sobre especímenes que forman parte de nuestra colección.
yo quiero aprovechar este paréntesis porque todos estos hallazgos que Silvio menciona son en ámbito urbano, en medio de obras públicas u obras privadas, entonces uno se puede encontrar en cualquier situación un fósil y hoy en día hay un marco legal, entonces nuestra obligación es mencionarlo, que es la ley 3104 del año 2018 de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y que cuando se presenta una situación de esta hoy en día, quien sea que encuentre, digamos, una pieza de este tipo, en el medio de la ciudad, en el campo, donde sea, la obligación como ciudadano es dar aviso a la policía, al municipio, a la autoridad, digamos, pública más cercana, para que inmediatamente dé aviso a la Secretaría de Cultura y a partir de ahí se dispara todo un procedimiento de rescate, ¿sí? Entonces, como bien contaba Silvio, uno puede estar dando una vuelta por la plaza de Santa Rosa, sobre todo hoy, que en la ciudad de Santa Rosa hay muchísima obra pública y bueno, esto puede generar situaciones de hallazgo en ámbitos urbanos. Totalmente, sí. Pero bueno, cuando se hacen las obras para las cloacas o para desagües pluviales, es el momento justo para encontrar eso. O edificios que requieran de cimientos importantes. También por ejemplo, uno de los hallazgos que ahora recuerdo también, que fue muy, muy interesante, fue el fémur de un megaterio americanum, que se extrajo del pozo que se estaba haciendo para los cimientos del edificio donde hoy funciona el Estudio Lorda, un edificio que está ahí en la calle Pellegrini, al 440 más o menos, frente al Colegio María Auxiliadora. Así que sí, cada vez que hay una obra pública o privada que requiere de hacer cimientos o perforaciones a una determinada profundidad, seguro que algo aparece. Bueno, entonces, dicho esto, a mí me gustaría un poco ya darle la palabra a Lucas y a Pablo, pero bueno, no quería dejar de preguntarte cómo es que vos iniciás un vínculo con el museo, porque la réplica del Ictodonte que actualmente tenemos en el museo, vos y otras personas estuviste involucrados en ese proyecto de contar con réplicas de escala real de, en este caso, megafauna. Pero bueno, tu relación con el museo es previa, entonces nos gustaría también que nos cuentes un poco eso antes de pasar ya más a la cuestión un poquito más técnica o más específica sobre determinados especímenes o piezas que forman parte de la colección del museo. Sí, la relación mía con el museo viene de mucho tiempo atrás, porque siendo yo también estudiante secundario, iba de vez en cuando al museo a ver qué había. Y después cuando comencé la universidad, con un par de amigos de la universidad, uno era Víctor Casco, eran biólogos, estudiaban biología, uno era Víctor Casco y el otro era Sergio Tiranti. Fuimos al museo a hablar con el que era el director del museo en ese momento, que era Orrego Aravena, que era un filatelista, un maestro que era aficionado a la entomología. Y fuimos a hablar con él porque queríamos formar una comisión, una asociación de amigos del museo, ¿no? Y tratar de hacer actividades en el museo, de poder hacer algo más allá de lo que podía ser la exposición de piezas. Entonces habíamos pensado editar una revistita, hacer un ciclo de conferencias, habíamos pensado en una serie de actividades. Entonces lo fuimos a ver a Orrego Aravena, que nos recibió súper amable, ¿no? Y, sí, cómo no, y fue todo maravillas, y qué. Nos fuimos de ahí recontentos, dijimos, bueno, vamos a poder hacer algo con el museo. Entonces quedamos en volver al lunes siguiente para hablar con él de vuelta e ir definiendo pasos a seguir. Esto fue
debe haber sido en 1982, por ahí. Yo creo que todavía no estábamos en democracia, digamos, todavía era la época de la dictadura. Y cuando volvimos a la siguiente semana, Aravena no nos quiso recibir. Nos cerró la puerta, dijo que no, y la verdad que nunca entendimos no entendíamos qué pasaba, porque había cambiado tanto. Y bueno, la interpretación es que Víctor Casco, que era un excelente estudiante de biología, había asistido a una reunión del Partido Comunista o algo así. Y entonces Aravena había recibido algún informe de los servicios o de la policía o algo, y bueno, pues ahí se cortó completamente y no pudimos seguir haciendo nada. Pero bueno, pasó el tiempo y siempre igual a mí siempre me interesó el museo y las posibilidades que brindaba de hacer cosas, ¿no? Y poder mejorar muchos aspectos. Todo esto que vos estás contando de las actividades que planteaban y tratar de innovar, digamos, de alguna manera en el inicio de los años 80 acerca de qué tipo de propuestas debería tener un museo de cara a la sociedad, la verdad que era bastante innovador, porque hoy en día eso es muy común, que las instituciones como los museos sean mucho más abiertas, tengan ciclos de charlas, que den cursos, que den talleres más allá de la muestra o la propuesta museológica que esté planteada. Por lo tanto, ustedes fueron con una cosa bastante innovadora, pero dicho esto, estamos, digamos, en fechas sensibles respecto de esto que vos contás. En los próximos días va a ser 24 de marzo, Sí. una fecha muy, muy trágica en todo sentido. Le estoy hablando del 24 de marzo del año 76. Que lamentablemente y de manera muy triste todos sabemos lo que causó en la sociedad argentina, el costo que tuvo en vidas humanas, y ni hablar de las condiciones socioeconómicas que vinieron posteriormente y que aún hoy persisten. La verdad que ese ciclo o ese último ciclo militar en nuestro país fue bastante grave, lamentablemente no fue el único, y bueno, y ni hablar de que la historia de la conformación del Estado-Nación, en este caso el de nuestro país, también de alguna manera, esto me acuerdo de lo que estoy diciendo, se inició con campañas militares sobre los que eran diferentes, en este caso indígenas, o posteriormente con la clase obrera a comienzos del siglo XX. Pero bueno, me parece importante mencionarlo, porque de alguna manera siempre está, o muchos pampeanos piensan que en La Pampa no pasaba nada. Afortunadamente, tanto a vos como a tus amigos hoy pueden estar contando este tipo de situaciones y vos lo contás de alguna manera graciosa, pero entiendo que no debe haber sido nada bonito pasar por esa situación. Independientemente de la militancia política o no lo quiero simplificar, o sea, lo que contás creo que no podemos dejar pasarlo como si nada sin mencionar este tipo de cosas. Sí, tal cual. Pero bueno, en este caso no pasó nada, digamos, lo único que nos frustró la posibilidad de contribuir con el museo y de organizar cosas que nosotros pensábamos estaban buenas. Y posteriormente pudieron hacerlo. Imagino que ya no estaría Sergio o Víctor, creo que era el nombre de este otro amigo, pero digamos, pudieron... Sí, mira, cuando apareció el megaterio, cuando apareció el liptodonte y aparecieron todo el 10 ingredientes de sable, con Claudia Montalvo y sí, básicamente con Claudia fue que pensamos estaría bueno hacer algo más, más presentable, digamos, más para poder exhibir en el museo. Nosotros pensábamos siempre en el museo como un lugar donde se podía armar una muestra
de cómo era el ambiente y de cómo era la fauna que había en Santa Rosa hace 10.000 años. El hecho de que la laguna llegara hasta la Plaza San Martín, el hecho de que hubiera todos estos animales tan particulares que fueron característicos de la región pampeana en esa época, nos parecía que era interesante y que podía ser una buena contribución al museo. Entonces, yo recuerdo que armé como una especie de proyecto, ¿no? En donde se proponía armar reconstrucciones de gliptodonte, de un megaterio, de una macrauquenia, y no recuerdo, y de un tigre diente de sable. Eran 4 o 5 reconstrucciones que se podían armar en el museo y que podían mostrar cómo era el ambiente y la fauna hace 10.000 años en La Pampa, o en la región de Santa Rosa. Entonces armé un proyecto con las reconstrucciones. El Museo de la Plata tenía en ese momento la posibilidad de hacer las réplicas y las vendía, entonces se podía armar algo interesante. Y le presenté ese proyecto a Rodríguez, que era el ministro de Educación de la Nación. Rodríguez era pampeano, había sido diputado de la provincia de la provincia de La Pampa, diputado nacional por la provincia de La Pampa, y ocupaba en ese momento un cargo relevante que era el del ministro de Educación de la Nación. Entonces, estamos hablando mediados de los años 90 para, sí, para este momento. Sí, 1995. Me fijé, traté porque pensé que por ahí me ibas a preguntar la fecha y busqué a ver cuándo fue eso, y fue en 1995. Y un día antes que Rodríguez dejara el Ministerio de Educación de la Nación y pasara a ser ministro coordinador, no sé cómo se llama, el cargo que ahora tiene Santiago Cafiero. Jefe de gabinete de ministros. Jefe de gabinete. Bueno, entonces, el día antes que se fuera del ministerio, nos avisan del ministerio que nos habían otorgado 5.000 pesos para las réplicas. Así que ahí nomás encargamos la réplica del gliptodonte al Museo de la Plata, y así fue como llegó al Museo de Ciencias de Historia Natural. Y hoy está ahí, digamos. Hace poco vi que estaba, me saqué una foto con el gliptodonte, porque fue la historia de cómo llegó fue así. En ese momento estaba de director del museo Sirgenthaler, y era secretaria de Cultura de la provincia Norma Durán. Norma se entusiasmó muchísimo con el proyecto, y digamos, le pedía adelante mío. Yo recuerdo el día que se inauguró la muestra, porque pusimos los restos que se habían encontrado, reconstrucciones del ambiente, y también la réplica que era, digamos, la figurita estrella. Y entonces el día de la inauguración estuvo Norma y estaba delante mío con Sirgenthaler, y le decía a Sirgenthaler: yo quiero que hagan estas cosas más, que desarrollen esto, que lo hagan con más profundidad. Decía, yo te pago el pasaje a Nueva York para que vayas a ver cómo es el Natural History Museum de Nueva York, así ves y tomás ideas. Me acuerdo que Norma era muy, muy entusiasta respecto de esto. Después, bueno, el tiempo pasó, yo también empecé con otros proyectos, y bueno, eso fue quedando. Bueno, la verdad, Silvio, siempre, por lo menos para mí, pero en este caso no hay que personalizar, es muy interesante escucharte, porque uno que ha sido alumno, y que si bien hablamos esporádicamente por teléfono, cruzamos mensajes, pero la forma en que vos, digamos, transmitís las cosas también hace que llega de una manera diferente a que por ahí si lo cuento yo o lo cuenta, digamos, cualquier otra persona.
Entonces, la verdad que te agradecemos un montón. Yo simplemente, antes de darle paso a Lucas y ya hablar, digamos, temas un poquito más específicos, te vuelvo a agradecer porque la verdad también vamos a invitar a otras personas. Vos mencionabas a Claudia Montalvo y hay otras figuras de la paleontología que han desarrollado la disciplina en La Pampa, a las que también vamos a invitar para poder, digamos, profundizar ciertos aspectos de las colecciones. Sí, con Claudia hicimos después otra exposición más en el museo sobre fósiles del Mioceno, ¿no? Mioceno es más o menos unos 6, 7 millones de años antes del presente, que en La Pampa hay muchos afloramientos con muchas rocas de esa edad, con muchos fósiles, y Claudia es especialista en eso, y con ella armamos una exposición también en el museo sobre esa fauna. Pero eso no recuerdo qué año habrá sido, tal vez fue 96, 97, por ahí. Bueno, por mi parte, aprovecho para contar, digamos, que en el año 2016 la Secretaría volvió a presentar, digamos, un proyecto que involucra la adquisición de réplicas de megafauna. Y bueno, después hubo una especie de retraso en la gestión de los fondos, que básicamente se habían designado en el año 2017 y se empezaron a ejecutar a fines de 2019, o sea, 2 años después. Pero más allá de estos contratiempos, nuevamente el Museo de La Plata está preparando varias réplicas de megafauna, entre ellas un tigre diente de sable, un toxón, si no me equivoco, y un megaterio también. Bien, ¿sí? Ahí está completo. Entonces, una macrauqueña y ya tenés y contamos con una réplica, si no me equivoco, de un cráneo de macrauqueña que hace poco posteamos en las redes. Pero bueno, lo último de mi parte, aprovecho para contar que la semana que viene vamos a abrir la inscripción para un curso con técnicas paleontólogas, arqueólogas e investigadoras de CONICET que trabajan en el Museo Argentino de Ciencias Naturales. Es un curso para estudiantes universitarios, está destinado a ellos de las carreras de biología, de geología y también de humanas, que les interese tanto la paleontología como la arqueología. Es un curso para brindar herramientas de cómo hacer el rescate en situación de campo, cómo preparar las piezas y los objetos para ser trasladados al laboratorio, cómo trabajar en laboratorio y cómo eso se ingresa en una colección y se lo mantiene y se lo conserva en una colección de museo de forma adecuada. Así que la semana que viene vamos a abrir la inscripción a este curso. Estamos haciendo gestiones con la Universidad Nacional de La Pampa para que tenga aval de la universidad y sobre todo porque nos interesa que estudiantes universitarios captar a aquellos que tengan interés en estas disciplinas. Yo le doy la palabra a Lucas Cheme. Lucas, ¿querés saludar? Ahora sí. Bueno, perdón la interrupción previamente. Buenas tardes. Silvio, de vuelta a volver a encontrarnos después de tantos años de carrera, de cursadas. Es muy bueno. Y después de visitas mías a la oficina, ya después de haber cursado. La verdad que, como contaba Daniel, es súper interesante todos estos trasfondos, estas anécdotas que nos contás que bueno, hacen a esta historia paleontológica de La Pampa, que si bien, bueno, ya sabemos que Argentavis se descubrió en La Pampa por gente de La Plata, digamos, los propios pampeanos que arrancaron a estudiar profundamente. Bueno, y vos fuiste uno de los pioneros, con Claudia, con Ana. Yo siempre te tuve como un invertebradólogo, porque, digamos, la mayoría, trabajando en la colección de Geología Histórica de la universidad, me acuerdo que los primeros 72 fósiles del 1 al 72 son eubaculites, de estos cefalópodos fósiles que fueron estudiados por vos. Pero te quería preguntar, así como a modo de curiosidad, digamos, Daniel comentó que, bueno, los fósiles en nuestro país, desde el año 2003
a nivel nacional, a raíz de la sanción de la ley 25743, están protegidos, son patrimonio, y ya sabemos la importancia que tienen, que es ilegal su tráfico, que son bienes del Estado, digamos, de todos. Pero vos también comentabas de que estas primeras incursiones paleontológicas eran en el marco de estas modificaciones, estas reformas que se hacían en la plaza, donde después empezaron a ver los primeros. Cuando se acercaban a una obra donde aparecían fósiles, ¿cómo se acercaban? ¿Cómo hablaban con los obreros para decirle, me tengo que llevar esto porque lo estoy estudiando, y no que se lo quedaran? Con esto del Esmilodon, que decís que si bien los fósiles que tenemos en el museo, que están cedidos a préstamo para justamente la exhibición de megafauna, son solamente algunos molares e incisivos, no están los famosos colmillos, digamos. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo se hacía? Contanos un poquito de eso. Sí, me acuerdo cuando apareció el gliptodonte frente a la catedral. eh, Me acuerdo que, bueno, yo eh, pedí permiso al capataz de la obra para meterme dentro de la zanja para mirar qué había. Y fue ahí cuando encontré las placas del caparazón y empezaron. Y entonces había un par de obreros que estaban terminando y que ya estaban por ir. Y me dice, sí, hubo dos muchachos hoy a la mañana que encontraron otras cosas. Así que bueno, ahí fue cuando yo empecé a ver qué eran esas otras cosas. Volví el otro día a la mañana y a tratar de ver si me podían mostrar qué era lo que habían encontrado. Pero lo más gracioso fue que cuando yo estaba metido dentro de la zanja, Santiago Echanis, que era el fotógrafo del diario La Arena, lo había mandado para sacar fotos de la obra, para contar los trastornos que la obra estaba ocasionando en el tránsito y en la vida cotidiana de los santarroceños en ese momento. Y con Santiago nos reconocemos porque hemos estudiado juntos. Y entonces me dice Santiago, ¿y qué encontraste? No, mirá, encontré esto, qué sé yo. Entonces, bueno, a partir de eso, en el diario al otro día salió en la tapa del diario La Arena, no que era un trastorno en la obra que está, sino que había aparecido un gliptodonte en la plaza enfrente de la catedral. Así que bueno, nos reíamos mucho de cómo fue. Y eso también fue generando que cuando la obra fue avanzando, la gente avisara. Yo igual creo que muchas cosas nunca nos enteramos porque la gente pensaría que esos restos valían un montón de plata y bueno, así que no sé si fue el que saliera en los diarios y eso se hiciera conocido, no fue más fue contraproducente, digamos, para luego poder recuperar otras partes, ¿no? otras piezas. Claro, El claro. caso del Esmilodon fue también así, ¿no? Lo había encontrado el operario de la máquina y se lo llevó a la casa. Y bueno, tuve que ir a verlo a la casa, charlar con él, hasta que me lo cedió. Pero igual yo creo que debe haber habido muchos restos que nunca vimos. Claro, que nunca se denuncian y... Sí, que sí, sí. estarán en la repisa de la casa de alguien. ¿No? Claro, claro, Pero claro. Bueno, también siguiendo este recorrido de tu vida académica, paleontológica, como te decía, yo te hago más del grupo de los invertebrados. Sin embargo, cuando uno entra a tu perfil por ahí de ResearchGate, en alguna página, y empezás a ver las publicaciones, o sea, hay de todo, no hay invertebrados solamente, digamos. Por ahí, justamente en lo que más te has especializado es en el límite del Cretácico y el Paleógeno y el meteorito y todo eso, que hay mucha variedad de ambientes distintos dentro de la provincia, y creo que puntualmente tu enfoque es en lo que es la cuenca neuquina, esta zona que abarca esas provincias que nombraste, prácticamente todo Neuquén, oeste de La Pampa, sur de Mendoza, el norte ahí, el bordecito de Río Negro. En ese sentido, justamente la cuenca neuquina, y sabemos que estuviste involucrado en el hallazgo, nosotros en nuestro museo tenemos como estrella a los restos de la Pampasaurus,
que es el primer dinosaurio que se encontró, que se describió, dinosaurio nuevo para la ciencia, descrito para la provincia de La Pampa. Justamente la Pampasaurus cholinoy, de ahí de la zona cercana a 25 de mayo. Si nos puedes contar un poquito cómo fue todo el proceso, cómo llegó, cómo te involucraste vos en la descripción o en la extracción o en lo que Sí, sea de la Pampasaurus. sí, esos restos fueron denunciados por Cholino, que fue en una de las canteras de Bentonita que tenían los cholinos, son una familia que tienen varias canteras de Bentonita. Ellos encontraron los restos y avisaron al museo. En ese primer momento, la persona que rescató los restos, que los llevó a Santa Rosa, fue Mónica Becerra. Mónica trabajó mucho con esos restos para limpiarlos, prepararlos y poder después estudiarlos y eventualmente exhibirlos, ¿no? Así que a Mónica Becerra hay que agradecerle que esos restos hayan sido recuperados y digamos, preparados de manera que pudiera ser estudiado. En un primer momento los estudiamos con Bernardo González Riga. Se publicó un primer trabajo con esos restos, y no hace mucho tiempo Rodolfo Coria reestudió esos materiales, y nos invitó a participar de ese reestudio, de ese trabajo. Así que ahí es cuando se describe formalmente la nueva especie. En un marco más general, porque él había estudiado otros hadrosaurios de otras partes de otras localidades, y entonces en el contexto del estudio integral de este grupo de dinosaurios es que se decide por establecer una nueva especie para la Pampa, ¿no? Bien. Y también seguimos con el rubro dinosaurios, no específicamente con fragmentos óseos, con restos óseos, pero bueno, también te involucraste más con la parte, si se quiere, de las estructuras donde nacen los dinosaurios. Sabemos que tenés, claro, los fragmentos de cáscara de huevo, que no están en Cuenca Neuquina, están para el otro lado, digamos, del yacimiento, pero también es muy interesante porque, bueno, uno pensaría que en esa zona de la provincia hay afloramientos de esa edad, en el otro extremo, si se quiere, pero bueno, también nos gustaría porque es como que estás involucrado en la descripción eso de un montón de estructuras fosilíferas, no específicamente un hueso o por ahí una conchilla, sino que estás también inclusive en las cáscaras de los huevos. Los huevos de dinosaurios fueron realmente un hallazgo inesperado, ¿no? En realidad, la primera persona que nos avisó de estos restos fue Teresa Manera, una profesora de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca. Ella iba con su familia a pasar algunos días al monte ahí cerca de Cuchillocó, y unos conocidos le mostraron unas cáscaras de huevo de dinosaurio. Entonces cuando nos comenta que habían encontrado cáscaras de huevo de dinosaurio en Cuchillocó, yo lo primero que hice fue reírme. Yo no, claro. Lo deben haber traído de algún otro lado, eso no puede ser de ahí. Bueno, pero no, ella insistía que eran de ahí, qué sé yo. Bueno, entonces ubicamos a los dueños del campo, pedimos permiso, autorización, nos dejaron ir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscan? Y buscamos esto y le mostramos. Ah, sí, me dije. Yo tengo uno completo, uno entero. Entonces, sí, la mujer vino, fue adentro, volvió y tenía un huevo casi completo. Así que bueno, dijimos, sí, hay que ir y ver qué es lo que encontramos. Y efectivamente era un lugar muy, muy pequeño, era una zona donde habían construido un tajamar,
Y al construir el tajamar habían destapado, descubierto, y era una cáscara al lado de la otra, o sea, estaba lleno, que es lo normal, digamos, ¿no? Donde hay sitios de nidificación de estos dinosaurios, por lo menos para ese periodo, está lleno de cáscara, de fragmentos de cáscara. Así que sí, era una cosa increíble, ¿no? O sea, parecía, mirabas para un costado y tenías los caldenes, y mirabas para ahí y estaba todo lleno de restos de huevos. Así que bueno, eso fue muy interesante porque eran los primeros afloramientos de roca de esa edad, o sea, es más Maastrichtiano, también el Cretácico superior, más o menos unos 60, un poquito más de 66 millones de años. Y así que bueno, hicimos dos trabajos que se publicaron en revistas de la especialidad, ¿no? Pero yo creo que quedaría mucho para hacer, ¿no? Habría que ir de vuelta al lugar, habría que ver si se puede excavar, porque probablemente haya mucho más material, o sea, más material había porque estaba lleno de cáscaras de huevos, pero tratar de ver si se puede encontrar algún nido, alguna nidada que esté más o menos sin estar tan rota, digamos. Yo creo que se podría hacer unas campañas más y ver si aparece algo. Muy bueno, muy interesante. Justamente como decía Daniel, y como decías vos, en el paisaje actual, que aparezca eso, uno no sé, o sea, no puede creer y decir, por acá pasaron dinosaurios, por acá hubo estos bichos grandes y no lo dimensiona, o sea, cuesta dimensionarlo, inclusive al paleontólogo, o sea, lo ve en el momento Sí, porque están muy en la superficie, ¿no? Claro. Y es como que uno va caminando por arriba de los nidos, digamos. Sí, sí, Entonces, sí. es como muy impresionante. Es un lugar muy interesante. Claro. Bien. Bueno, y ya me voy a tomar atrevimiento de ir también para el otro lado y también siguiendo con esta línea de los paisajes actuales, cómo han cambiado con respecto al pasado geológico. Sabemos que, como bien nombrábamos hace un rato, que trabajaste mucho y seguís trabajando en Cuenca Neuquina, en toda esa zona también de ese límite. Como siempre nombramos, en nuestra provincia, el poeta Julio Ricardo Nervi, que decía: La Pampa es un viejo mar. En el oeste de la provincia tenemos todos esos yacimientos marinos, de los cuales en nuestra colección tenemos numerosos fósiles que han sido colectados por vos justamente. Y bueno, por ahí de los lugares, de los sitios más interesantes, si bien tenemos de Cerros Bayos, ahí no sé si alguno de Barda Valla, está Lomita Valla. Y vos, me acuerdo en la facultad nos nombraste mucho a Lomita Valla. Sí, entonces, quiero que por ahí nos contes un poquito cómo fue que llegaste a ese lugar. Sí, en todo el departamento, en el departamento Puelén, hay afloramientos muy interesantes de marinos, o sea, rocas marinas de hace más o menos 66, 65 millones de años antes del presente. Pero hay dos localidades que son muy emblemáticas, digamos. Una es Cerros Bayos, que está cuando uno va para 25 de mayo, donde está el cruce de la ruta que va a Puelén y la que viene de Santa Rosa. Ahí, a unos pocos kilómetros de la ruta, hay una localidad que se llama Cerros Bayos, que es un clásico digamos, de la geología argentina, paleontología argentina, porque de ahí se han descrito muchos fósiles y en revistas de todo el mundo, digamos, revistas importantes de muchas partes del mundo. Y la verdad que es un lugar muy bello también paisajísticamente, porque están los cerros, que son lo más bajas, pero de colores muy llamativos. Hay lomas que son más grises, lomas que son rosadas. Es muy especial el lugar
y cuando uno camina por ahí, no tiene duda de que el mar estuvo ahí porque va pisando los fósiles marinos, va pisando almejas, ostras, claramente cualquiera que no sepa nada se da cuenta que ahí estuvo el mar. Y además porque, bueno, al fondo se ve el salitral de la Perra, que también es muy pintoresco, digamos, el paisaje es muy lindo. Entonces esa es una localidad muy interesante, y a esa localidad hicimos un viaje con Mónica Becerra y con alguien más que ahora no recuerdo quién era. Parece que puede haber sido Sergio Tiranti o tal vez era el chofer. Yo no recuerdo, había una tercera persona en ese viaje. Hicimos una colección de distintos invertebrados que se pueden encontrar ahí en Cerros Bayos para poder exponer en el museo. Y la otra finalidad que tuvo es ir a buscar material ahí, era porque Mónica tenía un programa muy interesante con las escuelas, con los jardines y con las escuelas, de hacer réplicas y de trabajar con material paleontológico. Entonces, esa fue en parte otra de las razones por las cuales fuimos en ese viaje a buscar material. Y después, la otra localidad que está en Puelén, que también es muy interesante, es el arrecife de corales que hay a unos 20 kilómetros más o menos al noroeste de Puelén. Es un arrecife de aguas someras, pero que uno camina por ahí y ve los corales como si el mar se hubiera retirado la semana pasada, digamos, ¿no? Y eso es realmente muy impresionante, ¿no? Porque está en el medio del desierto, rodeado de jarilla, y están los parches de coral cubriendo un área pequeña, pero bueno, es súper interesante porque además son corales que se establecieron ahí justo después del impacto del asteroide. Entonces, eso ha permitido establecer cómo cambió el clima. O sea, sabemos que el clima se hizo mucho más frío después del impacto, ¿no? Durante un corto periodo, probablemente meses, años, la temperatura global descendió mucho, pero después hubo un rebote y, no sé, ahí en el oeste de La Pampa el mar tenía 25 grados, 26 grados de temperatura. O sea que hubo un ascenso en la temperatura global muy grande y muy acelerado. Y una prueba de eso son estos corales que se establecieron, que formaron este arrecife. Así que, bueno, hace unos años lo estudiamos con Ana Parras y con una investigadora alemana. Estudiamos, que es experta en corales, estudiamos esos corales y después, hace menos tiempo, estudiamos otros organismos asociados a los corales con un colega de Córdoba, Marcelo Carreras. La verdad que muy interesante. Dani, te cedo la palabra. Yo la verdad que te estaría, Sí. me podría quedar No, toda la noche. Todas esas cosas son fascinantes y que tengamos la posibilidad de que vos nos cuentes acerca de esto también es importante, porque ya te digo, desde el museo lo que estamos tratando de hacer hace rato, no desde hace un año y medio, es difundir estas disciplinas porque, bueno, entendemos que contribuyen a lo que es el conocimiento más que nada sobre el patrimonio natural. Con todo respeto, todavía no nos fijamos en lo que hay en nuestra provincia como para conocer en profundidad. Claro, dice, hay un geólogo muy conocido en Argentina, se llamaba Doelo Jurado, que
dijo que no conoce el suelo que habita, más que dueño o propietario es un inquilino. Y un poco es eso, ¿no? Si uno no conoce estas cuestiones de las que estamos hablando, como un poco el inquilino, ¿no? No es alguien que se involucra mucho en el territorio. Yo quería hacerte una pregunta, es si vos nos podés, de manera rápida, ¿no? Porque ya llevamos casi una hora hablando y estamos en la sala de reunión hace un poquito más de una hora, si nos podés relatar de manera sintética cómo fue cambiando el paisaje que hoy vemos en La Pampa a lo largo del tiempo. Uy, bueno. Yo sé que es la pregunta del millón, te tiré, pero digamos, son porque más de 1.000 millones de años de historia, ¿no? Pero hay como hechos así, como eventos que son muy, muy interesantes en La Pampa. Por ejemplo, en La Pampa tenemos el último extremo de la precordillera, ¿no? La precordillera de San Juan de Mendoza continúa, ingresa en La Pampa y llega casi hasta el Iguel-Calel, ¿no? Hay unas rocas cerca del Iguel-Calel que podrían ser parte de lo que era la precordillera. Pero la precordillera sabemos hoy que era un fragmento de la placa norteamericana, o sea, era un fragmento de los Apalaches que se desprendió de América del Norte y colisionó con lo que hoy es el oeste de la Argentina. Entonces, el hecho de que en La Pampa haya un fragmento de los Apalaches es como fuerte, digamos, ¿no? Como muy, muy interesante. Por otro lado, tenemos una serie de cuencas del Paleozoico superior que están ahí cerca del Iguel-Calel, en la zona de Puelches, que fueron estudiadas en la tesis doctoral por Ricardo Melchor, que sería muy bueno que también en algún momento lo convoquen, donde él encontró una serie de restos fósiles de plantas de aquella época que se estudiaron y que permiten conocer o interpretar cómo era el paleoambiente hace más de 200 millones de años. Luego tenemos lo que hemos estado hablando, que son localidades muy, muy interesantes porque son de la edad del impacto del asteroide con la Tierra hace 66 millones de años. Eso me parece que también es una historia, un capítulo de la historia del territorio de La Pampa que es muy, muy interesante. Y después también tenemos como hecho destacado, que a mí por lo menos en lo personal me interesa mucho, son los volcanes de La Pampa. Digamos, no mucha gente sabe que en La Pampa hay volcanes, ¿no? El volcán Aguapoca, los volcanes que hay en el oeste de La Pampa son muy interesantes. Fueron estudiados por Walter Bertotto, un investigador de ahí de la Universidad de La Pampa, y realmente cuentan una historia también no muy lejana, no tan lejana como la que estamos diciendo, porque son rocas que son mucho más nuevas, no tienen más de no tienen más de 1 millón de años. Pero bueno, esas coladas de lava que salieron de esos volcanes y de otros que están en Mendoza, pero que siguieron avanzaron hacia el este y llegaron hasta La Pampa, son las que se pueden ver en Puelén, en todo el oeste de La Pampa. Entonces, eso también me parece que es otra historia muy interesante de la provincia. Y después, bueno, un poco antes de eso, me olvidé de comentar, todas las rocas del Mioceno son rocas de entre 6 y 7 millones de años que tienen una gran cantidad de mamíferos, de restos de mamíferos fósiles, que la universidad tiene una colección muy grande, que ha sido producto de años de investigación y de trabajo que ha hecho
Claudia Montalvo y becarios que han trabajado con ella, ¿no? Yo diría que ese es un poco, son los que a mí, a mi parecer, son como los capítulos que más interesantes, ¿no? Bueno, Pero bueno, y habla, hay otro también muy interesante que son rocas que se formaron en un lago muy, muy grande que hubo en el suroeste de La Pampa, en lo que conocemos como la meseta del Fresco, que son rocas de unos 40 millones de años, un poco más de 40 millones de años, que bueno, tienen o proporcionaron el mamífero más antiguo, el primer mamífero o el mamífero más antiguo que se conoce de La Pampa. Un resto pequeño, son restos de molares, pero que tiene 40 y pico millones de años de antigüedad. Y ese es el mamífero más antiguo que se conoce para La Pampa, por lo menos por ahora. la verdad que, bueno, yo sí sigo aprovechando, digamos, esta oportunidad para mencionar que vamos a iniciar la renovación una actualización del guión museológico, para lo cual vamos a reunir mucha información como para poder contar hacer un planteo desde la historia natural, cómo ha ido cambiando, digamos, el paisaje que nosotros vemos en La Pampa, qué paleoambientes o qué ambientes, qué animales, qué aves. Pero bueno, voy a cerrar volviendo al inicio. Vos cuando empezamos a hablar me dijiste los dinosaurios están vivos, porque las aves son dinosaurios con plumas. ¿Qué sensación tenés vos de todos esos cambios? De cómo, y seguramente me saldrás con cuestiones evolutivas, pero todos esos cambios del reptil de escamas al dinosaurio viviente, ¿qué sensaciones tenés vos de todo? No, a mí me encanta ver las gallinas, ver las aves, digamos, porque cuando las ves un ñandú y ves un terópodo, ¿no? Entonces es como estar viendo uno de los fósiles que tienen 70 millones de años. Entonces, a mí me interesa mucho. Las aves me interesan mucho por esta razón que te digo, porque las veo y veo un dinosaurio, ¿no? Entonces, o sea, a mí me apasionó siempre el tema de las aves. Con respecto a los humanos, bueno, yo creo que ya probablemente a ellos también les haya llamado la atención ver algunas características en las aves que se asemejaban a la de los reptiles. Claramente no pudieron ser testigos de esos cambios, porque estos cambios son de hace millones de años. La humanidad todavía no pisaba el suelo del planeta, digamos, cuando ocurrieron. Pero probablemente sí percibían que había similitudes, ¿no? entre estos organismos que durante mucho tiempo se consideraron diferentes. No, de mi parte, nada más que agregar, como te dije, si fuera por mí estaríamos hablando con Silvio toda la noche y más también, porque es un paleontólogo muy prolífico. Nosotros hoy nos limitamos a La Pampa, pero Silvio ha estado en la Antártida, nos puede hablar de la Antártida, nos puede hablar de un montón de lugares con, imagino que anécdotas y descubrimientos más que interesantes. Lo poco que yo conozco y todo que ya es interesante de él, todo lo demás debe ser fascinante. Y bueno, y volver a encontrarnos después de mucho tiempo, aunque sea un ratito, la verdad que siempre es gratificante, así que de mi parte agradecerte un montón y nada, ojalá que podamos seguir en contacto, que podamos ir intercambiando, una vez que se hizo el contacto como que ya queda, pero bueno, que no se termine acá y bueno, por este puntapié inicial en este ciclo de Pampa Remota, por la predisposición y por todo lo que nos contaste, de mi parte, agradecerte enormemente y bueno. El agradecido soy yo y cuando inauguren las réplicas nuevas, avísenme que con gusto me hago una escapada para acompañarlos.
Bueno, muchísimas gracias, Silvio. La verdad, un placer enorme. Espero que en algún momento podamos cruzar un abrazo, porque bueno, hace muchos años que no estamos físicamente al lado, pero bueno, por suerte seguimos siempre conversando. Le mandamos un beso grande a Adriana Aristizábal, ¿sí? Nuestra gran amiga en común. Que no... Sí, pero bueno, claro. Adriana mirá, es... te comento algo. Un gran saludo para Adriana Aristizábal y para la gente que está involucrada en el museo, como Dini Calderón, me imagino que también está vinculada con ustedes, y bueno, Adriana Maggio, que fue compañera mía de la escuela primaria, así que un saludo Claro, grande sí. también para ellos. Son nuestras jefas, tanto Adriana como Dini son nuestras jefas. Pero bueno, un par de... Le mandamos un saludo, un beso también. Después de esto me van a cargar mucho. Bueno, que le manda un beso a la jefa, digamos, ¿no? Pero un par de comentarios. Alguien que se llama Santiago Genta y Turrería te manda Silvio Genio un abrazo grande acá por Facebook. Y después un abrazo, Santiago Luis Vargas Lencini también te manda, dice, un abrazo, Silvio. Bueno, igualmente para ellos. Sí, claro, cómo no, son grandes amigos. Bueno, Hugo Valderrey, que es de General Pico, agradecido por la charla, muy interesante. Y también, hay que decirlo, una amiga de la casa, Yolanda Davis, también le ha gustado esto que hemos hecho. Esperemos que no... luego va a haber una pequeña edición y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube y va a quedar ahí para quien lo quiera ver posteriormente. Bueno, yo te mando un abrazo grande. Igualmente para ustedes. Muchísimas gracias por haberme invitado. Nos vemos. Chao, Silvio.